¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígalo más fuerte, dígale gloria a Dios. El Señor vive, el Señor es real. No lo hagamos como muerto, porque si no lo tratamos como si fuera un Dios muerto, que le da lo mismo que le exprese lo lindo como que no se lo exprese, vamos perdiendo su realidad y su habitación en nuestro corazón. Pero si yo digo, no, a Él no le da lo mismo que yo lo ame, no le da lo mismo que yo lo adore, no le da, Él atiende la voz de la súplica, la voz del ruego, la voz del cántico. Él está atento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué lindo. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? El Señor está en medio nuestro y Él es muy digno, muy maravilloso y muy glorioso. Quiero leer una palabra en el libro de Romanos, capítulo 4, que la voy a leer en la versión Reina Valera, pero después yo la voy a leer en otra versión, o le voy a comentar acerca de otra versión. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. El Señor es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? En la semana estábamos con una persona que se nos acercó, le predicaba, le intenté predicar el Evangelio y apenas le intenté hablar, me dice, yo soy ateo, me dice. Y le digo, no me vengas con eso, porque le digo que con los ateos no creen en las personas. Y el ateo dice que no cree en Dios, pero en las personas, y sí, bueno, yo te estoy hablando de una persona, que es la persona más maravillosa. Y se le desmanteló todo el ateísmo ahí. No sabía que, le digo, vamos a negar que esta persona existió. ¿Qué vamos a negar? ¿Que San Martín existió? ¿Eso? ¿Qué vamos a negar que algo? Porque yo no lo vi a San Martín. A mí me contaron que existió, pero fue una persona que existió. Entonces se le desmanteló todo el ateísmo, porque cuando uno habla de una persona real, Jesús es el Dios que se hizo una persona real y entró a la humanidad, y Él es maravilloso. Y no podemos dejar de creer en esta persona tan gloriosa y viva, y nos gozamos porque como el Espíritu Santo es tan alto que no hay nadie que se crea que tiene un argumento para descalificarlo a Él, porque Él es el Dios que ama tanto que sobrepasa todos los argumentos. Ayer con el Evangelio Cambia también fue maravilloso, muy lindo ver a jovencitos ya desde muy corta edad testificando y viendo los testimonios también, y cómo la gente recibe y anhela del Señor, y que creo que con amor y persistencia muchos van a entrar al camino de Dios. Pero hay que, como nos hablaba el apóstol Juan Andrés, hay que determinarse a que toda la semana podamos tener el momento para compartir la fe, el tiempo para compartir la fe. Amén. Igualmente, y el apóstol Juan Andrés dice que él se lo hizo, igualmente por eso le estoy contando este testimonio. Y ayer sábado salimos con unos jovencitos muy de corta edad y me daba gusto verlos con la disposición para ya predicar y hablar del Señor con muy corta edad, y pudimos testificar y con testimonios hermosos, porque en una situación había 3 muchachos grandes que se estaban drogando allí a plena luz del día como si nada fuera, y es como que me motiva a ir ahí en esos cuando está en esa situación. Y me fui y le empecé a hablar y me dice, drogados, ¿no? Me dice, te agradezco, dice, por haberte detenido, dice, porque debe ser Dios que te dijo que vengas a hablarnos, dice. El muchacho me testificaba. Y bueno, y ya les hablé con todo el corazón, ya me dio el teléfono para que lo llame, le di mi teléfono, les di.
y no paraban, pero repetidas veces, de decirme gracias por haberte detenido a hablar. Gracias por haber venido. Gracias por hablarnos así. Y uno ve que pareciera como que para el mundo son lo peor. Y Satanás ha hecho estragos. Pero para el Señor Dios quiere salvarlos a todos. Y los otros días le hablaba a alguien y le decía que tengamos cuidado. Porque muchas veces creemos que ciertas personas están en una degradación de vida, que si ¿qué le voy a hacer? ¿Qué lo voy a tener de discípulo? Y pareciera como que lo descarta, porque dice, no va a ser ni discípulo, mira la condición que está. Y ese no es el corazón del Espíritu de Dios. Porque el corazón del Señor Jesucristo, siendo el Señor Jesucristo santísimo, perfectísimo, Él se detuvo ante el peor endemoniado que habla la Biblia, que se golpeaba con piedra, que vivía en los sepulcros, que rompía las cadenas, y se ocupó de transformarle la vida. Y se ocupó de transformarle la vida. Y aunque para el mundo era el peor loco que existía y endemoniado, el Señor lo dejó vestido, sentado y en sus cabales, y lo envió a predicar el Evangelio. Fíjese si es maravilloso nuestro Dios. Así que cuidado con aquel que anda eligiendo la gente y le digo, es el testimonio del Señor Jesucristo, pero el testimonio del apóstol Juan Andrés Buzo está aquí. Yo lo conozco desde el principio del ministerio. Tenía en su discipulado gente que le había ido a buscar al asilo de Oliva. Ahí le había orado, lo había sacado y lo había puesto en el discipulado. Y estaban sirviendo a Dios. Entonces, digo, no solamente que Jesús funcionó en ese tiempo, Él sigue amando a las personas, digo, y eso le hablaba a otros hermanos, de que tengamos cuidado, porque muchas veces es como que a alguno no le da, como que piensa que no le va a sacar un fruto para el discipulado y no le lleva el apunte porque está mal, está en el peor estado, en lo peor, anda en todas las cosas que me pueda decir. Pero al Espíritu de Dios no lo detiene nadie. Él ama tanto que al más endemoniado, al más loco, al más rebelde, al más perdido, Él lo quiere dejar en sus cabales, listo para que pueda servir al Señor Jesucristo. Amén. Así que si Dios puede con eso, puede con todo. Así que ninguna persona usted la mire como que no me va a servir. Usted crea que el Dios que nosotros predicamos puede hacer maravillas con todos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que tengamos el presente cada semana de testificar y compartir la fe como tiene que ser en todo lugar y en todo momento, de ponerse, si no, lo tengo que hacer en todo momento o lugar, y donde se me dé la oportunidad, ahí tengo que estar testificando. ¿Cuántos dicen amén? Si eso no se hace, es una desobediencia. Eso se debe hacer. Porque después elegimos lo que queremos hacer y creemos que eso no es desobediencia, y después las cosas no funcionan y decimos, qué raro, ¿qué le pasará a Dios conmigo? Y no es que a Dios le pase algo con usted, es que somos llamados a obedecer. Dice que el Espíritu Santo le fue dado a todos los que le obedecen. Así que para que alguien esté lleno de la persona del Espíritu de Dios, tiene que tener la disposición de obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted puede tener la excusa más linda, pero no va a servir delante de Dios ninguna excusa. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Diga conmigo, hay que obedecer. Y eso, si Él me envió a predicar, yo debo predicar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y hay que invitar a la gente incluso a comer los domingos a la noche, que podamos traer a la gente que tiene necesidad, pero que también en esa mesa le compartamos a Jesús, porque hay gente que va a llegar por eso, a lo mejor porque tiene necesidad de comer. Y uno tiene que tener esa misericordia de compartirle lo que tenemos, también en los alimentos, pero la vida del Señor Jesucristo también. Gloria a Dios. Así que esta semana creo que tiene que ser una semana muy distinta. Cada uno se tiene que levantar, orar, y perdóneme que me vaya, pero yo dejo ir para el lado de Dios. ¿Sabe que Saúl
Saúl, él fue, cuando se le dio la orden por medio del profeta de que hiciera lo que tenía que hacer en esa guerra, él fue y fue a la guerra, pero no hizo como le dijo el profeta y trajo animales que los tendría que haber matado y dijo para presentárselo en sacrificio a Dios. Entonces el profeta le dijo que Dios lo desechaba para ser rey, porque el Dios del cielo no se complacía en los sacrificios, sino en la obediencia. Diga conmigo, no en los sacrificios, sino en la obediencia. Entonces usted esta noche agarra y dice, yo le voy a dar a Dios una ofrenda de $10.000, pero a predicar no voy. Entonces queda en la misma posición que Saúl. A muchos, dice el apóstol, que a lo mejor lo están pensando. O sea, como que quiero hacer algo muy bueno, dice yo total, hago esto, esto y lo otro, y se excusa detrás de muchas cosas que hace. Y deja de obedecer en lo principal, porque es una orden expresa, ir y predicar. ¿Cuántos dicen amén? Y claro, un alma vale más que todo el oro del mundo. Entonces no hay que querer presentarle a Dios una vida de decir, no, yo hago todo lo que me diga, pero no le voy a predicar. Yo eso no voy a salir, no lo voy a hacer. Entonces, ese día que Saúl pensó así, el Espíritu de Dios vino al profeta y le dijo, Jehová hoy te desecha para ser rey. Dios le dijo, yo ya no cuento más con vos. Y se apartó el Espíritu de Dios de Saúl, porque era un hombre que en vez de estar interesado en obedecer, estaba interesado en hacer lo que él quería. Y ponía la excusa que lo hacía para Dios. Entonces usted puede hacer cosas muy buenas para Dios, y son buenas, pero nunca a cambio de obedecer lo que Él ya mandó. Usted no puede venir y decirle a Dios, mirá Señor, yo hice todo esto lindo aquí, todo esto lindo allá, y que usted no tenga el compromiso de predicar el Evangelio. Y no lo estoy diciendo para una presión mía, sino para que usted entienda que esto es así y que no se puede cambiar. Es rendirse a obedecer. El otro día el apóstol predicó de una palabra que dice que como Cristo salió a morir fuera del campamento, dice que salgamos del campamento y llevemos los vituperios de Cristo. Lo que estaba diciendo ahí es que saliéramos de lo que es la vida de iglesia para buscar al perdido y aunque sea sufrir los vituperios, si hubiera que sufrirlos, como Cristo murió fuera del campamento, nosotros salgamos del campamento y allí mismo habla que anunciemos el Evangelio. Entonces, es muy linda la vida de iglesia, pero hay que salir también del campamento y presentar a Cristo a las personas. Amén. Y bueno, yo creo que esta tiene que ser una semana que usted le diga, Señor, yo quiero, antes que cualquier sacrificio, quiero disponerme a que en esta semana yo voy a testificar y voy a predicar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Me voy a levantar en las mañanas, voy a tener mi comunión dulce contigo, voy a estar en la vida de iglesia y voy a salir también fuera del campamento a testificar de tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Que 3 o 4 aquí adelante se escucha, o estoy medio sordo o no, allá si levanta la mano y hágalo. Yo mire, los sábados lo del evangelio cambia. Eso no es un juego de los niños, eso está cambiando el mundo entero. Vemos naciones que han sido transformadas por eso, porque los ministros, los pastores, los ancianos, todos los servidores salen y se unen como un ejército para llegar a las personas. Pero qué triste que es cuando, eso que lo hagan los chicos. Imagínense delante de Dios lo que va a hacer eso. Que chicos de 12 años estén predicando el evangelio y los que ya tienen una edad madura, que conocen al Señor, no, están en otra cosa. Eso lamentablemente pesa delante de Dios. Así que hay que tomar el compromiso. No hay que
y hay que ayudarnos a mantener el compromiso constantemente. Amén. Gloria a Dios. Leemos una palabra, pero creo que ya Dios quería dejar claro esto en esta noche. En el capítulo 4 del libro de Romanos, versículos 16 y 17, y vamos a leer hasta el 18, 16 al 18, dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente. Y aquí, preste atención, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Esta palabra es una palabra que viene el apóstol Pablo tratando para mostrar cómo la salvación que nacía o partía desde Abraham era por medio de la fe, es decir, por creer en la obra de Jesús, que nos limpia, nos perdona y nos redime, y no por alguna acción humana. Ese era el tema en cuestión. Pero aquí, algo que el Señor me ministró y me bendijo mucho, es de que a nosotros se nos llama, por tener la misma fe que tuvo Abraham, se nos llama los hijos de Abraham, en el libro de Gálatas, y aquí también, padre de todos nosotros, dice. Significa que nosotros somos una descendencia de Abraham, y por lo tanto, por venir de él, por medio de la fe, todo lo que Dios dijo, que haría bueno sobre los descendientes de Abraham, es para nosotros. Y eso sería nuestra herencia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos herencia por el juramento que Dios le hizo a Abraham. Dios le juró a Abraham toda la bendición, y todos los que nacimos de Abraham heredamos esas bendiciones. No tenemos herencia por otra razón. La razón de nuestra herencia es por pertenecer a Abraham, por tener la misma fe que tuvo Abraham. Ahora, ¿cuál es la fe que tuvo Abraham? Y aquí está lo que en esta noche, en breve, para que no se nos vaya, pues ya que ocupé la mitad del tiempo, en breve, ¿cuál es la fe que tuvo Abraham? Y la fe que tuvo Abraham se destacó por dos cosas que son maravillosas. Lo primero, dice que la fe que él tuvo era una fe que creía en un Dios que le podía dar vida a lo que estaba muerto. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted dice que tiene la fe de Abraham para poder llegar a ser el heredero de la promesa, usted y yo, si queremos heredar la promesa, tenemos que tener una fe que soporte la prueba de este tema en particular, que es creer en el Dios que da vida a los muertos. Y aquí, cuando uno lee todo esto de Romanos 4 y cuando uno lee Hebreos en el capítulo 11 acerca de la fe, dice que Abraham ya estaba casi muerto. Así dice la Biblia. Él ya estaba casi muerto y su esposa estéril, pero él siguió creyendo que Dios le podía dar vida a los muertos. Y por esto, dice la Biblia, hay dos razones. La primera es esta, por la cual él alcanzó la promesa. Es decir, pudo lograr que lo que Dios había prometido lo alcanzara a él. Así que si usted en esta noche entró a esta reunión de los santos y se presentó delante del Señor Jesucristo y cree en el Dios que es capaz de resucitar los muertos, usted está empezando a tener lo primero que se necesita para tener la fe de Abraham, y está en el camino que le hará obtener
todo lo que Dios le ha prometido. Hay gente que ha recibido promesas hace años, hay gente que ha recibido promesas en estos días y que parece imposible que esa promesa se pudiera cumplir. Pero si usted cree en el Dios de Abraham, el Dios de Abraham es un Dios que resucita a los muertos, es un Dios que le dice que aunque para usted todo esté terminado, si usted sigue adelante creyendo en lo que Dios le ha prometido, usted va a ver al Dios de resurrección, va a ver al Dios que levanta de la peor condición cualquier situación. Bendito sea Dios. Él estaba casi muerto y su esposa estéril. Y Dios se le aparece allí a los 99 años y allí le dice que en el tiempo de la vida, que son 9 meses, él iba a tener el hijo. Esa era una promesa. Y que de allí iba a comenzar todo lo que él le venía prometiendo y lo que le prometió ese día. Ahora, para apoderarse de eso, escucha hermano, porque esto es importante, para que usted se apodere del resultado. Hay gente que por años viene siguiendo una promesa. Hay alguien que por años viene recordándole a Dios cuando Dios le habló acerca de algo y que pasaron los años y que usted sigue caminando, aún con todo en contra, sigue caminando creyéndole a Dios. Esa gente tiene la fe de Abraham. Esa gente tiene la fe que le hará heredar la promesa. Porque no se puede heredar la promesa si no se pasa por el proceso de la muerte. Nunca, jamás alguien, recién hablaba con la hermana Irma y hablábamos de eso, de que todos los hombres y las mujeres de Dios necesitan pasar por el proceso de la muerte. Porque si pasando por el proceso de la muerte, la fe le funciona para seguir caminando hasta la promesa, entonces esa fe está dando testimonio, como dice Hebreo, que le pertenece a la descendencia de Abraham, ese hijo y esa hija, y se va a quedar con las promesas de Dios. Todo lo que Dios prometió va a ser alcanzado por aquellos que pasando por el proceso de la muerte sigan caminando hasta el final, sigan caminando hasta el final, sigan caminando hasta el final, sigan caminando hasta el final. Cuando Jairo se le apareció a Jesús a decirle que su hija estaba gravemente enferma, él venía con una situación como padre dramática. Mi hija está muy grave, Señor Jesús. Fue a invocarlo, está muy grave. Y el Señor Jesucristo le dijo que iban a ir a la casa. Y empezaron a caminar hacia la casa. Y camino hacia la casa, él tenía la fe, pero que tenía que pasar por el proceso de la muerte. Y camino a la casa se acercó a alguien, como muchas veces se acercan esas voces a tu mente y te dicen: deja ya al maestro, deja de caminar en la fe de esa promesa porque tu hija ha muerto. Fíjese qué noticia terrible, pero él tenía que pasar la prueba de la muerte. Su fe tenía que estar a prueba de la muerte y creer que aún así Dios todavía podía levantar de los muertos. Entonces Jesús lo miró y le dijo: no temas, cree solamente. Y esa es la fe que Dios quiere que tengamos los hijos de Abraham. Esa es la fe que te hará alcanzar la promesa. Y este hombre siguió caminando aún con la noticia de la muerte. Su fe ahora estaba siendo probada por la misma muerte. Su fe ahora estaba pasando por ese valle de muerte. Pero ¿sabe qué pasó? Siguió caminando. No se quedó a mitad de camino. No se detuvo ante esas voces. Mire, aunque te vengan sueños, aunque te vengan palabras, aunque te vengan profetas a querer decirte que dejes de caminar con el Señor hacia la conquista de tus promesas, tú nunca dejes de caminar. Tú sigue caminando, porque mientras más se manifieste la muerte contra tu vida, más probada es tu fe y te hará obtener el resultado. Jairo siguió caminando y al final, cuando llegó a la casa, Jesús le dijo: no está muerta, sino que duerme. Y la hizo levantar y él vio el resultado de la fe que había pasado por el proceso de la muerte. Y él era un hijo de Abraham, alguien que le mostró a Dios que él creía en el Dios que da vida a los muertos. Si no podemos creer en el Dios que da vida a los muertos, nuestra fe no es la fe de Abraham y no es la verdadera fe. La verdadera fe es la que soporta el proceso de la muerte
pero que sigue caminando hacia la conquista de lo que Dios le ha prometido. Si Dios te lo prometió, tú caminas hacia eso. Aunque vengan voces, aunque venga la muerte misma, aunque venga quien venga a decirte lo que sea, tú caminas hacia eso. Tú caminas hacia eso. A mí me gusta la fe de la mujer sirofenicia, porque el mismo Señor Jesucristo le quiso probar la fe al extremo y la despreció, pero ningún desprecio, ninguna muerte la detuvo de conquistarle el corazón al Señor. Y obtuvo lo que quería. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Así que si tu fe está siendo procesada por la muerte, es decir, la situación que vives, no te da ninguna esperanza. La situación que vives te hace ver todo como terminado. Si esa es tu situación, tu fe está siendo probada, pero si tú sigues caminando hacia la conquista de lo que Dios te prometió, tu fe dará el resultado del Dios que resucita a los muertos. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Por eso a él no le importó que estando ya casi muerto, Dios le dijera que de aquí a 9 meses o de aquí en el tiempo de la vida va a tener un hijo. Él le creyó y se aferró. Si Dios lo dijo, Él sabrá cómo resucitar mi vida y la de mi esposa para que tengamos ese hijo. Y cuando tuvo el hijo y pasaron los años y Dios le pidió que lo sacrificara en el altar, dice que fue y dispuesto a matarlo porque sabía que si lo llegaba a matar, Dios se lo iba a resucitar. Porque él había creído de verdad a Dios. Y para el que cree de verdad en Dios, ni la muerte lo hace desistir de aquello que quiere, que va a conquistar por medio de la fe. Ni la muerte. Entonces vamos a pasar por procesos. Vamos a pasar por momentos que todo va a ser muy oscuro. El otro día escuchamos de un libro que le comentaba al apóstol, que el autor decía de que para ser alguien que lleva fruto, que es algo que el Señor dijo, la semilla tiene que caer a tierra y morir. Una semilla primero tiene que caer a tierra, morir, para luego convertirse en una planta y llevar fruto. Y este autor decía, este hombre decía que el problema con eso, que ser la semilla que cae a tierra, es que para llegar a ser la planta que da fruto, es decir, para que mi fe tenga el resultado, tengo que pasar el proceso de la semilla, que es soledad y oscuridad. Y eso es la muerte. La muerte es un proceso que nadie quizás te va a comprender, ni que nadie te puede ayudar. Y que no ves nada cómo se va a ir. Oscuridad, la muerte es eso. Pero si ahí tú sigues diciéndole, Señor, he creído en el Dios que da vida a los muertos. He creído en el Dios que da vida a los muertos. He creído en el Dios que es capaz de resucitar a lo que está muerto. Por eso sigo adelante. Esa es la fe que Dios aprobará. Esa es la fe que pasó, la prueba que tiene que pasar para que sea la fe de Abraham. Hasta que no se pase por esa prueba, tu fe no está aprobada. Pero cuando uno pasa la prueba de la muerte y sigue adelante, la fe es aprobada y al final te espera la conquista de aquello que por años a lo mejor perseguiste y seguiste y muchos te dijeron y te trataron de tirar el ánimo abajo y seguiste y seguiste y seguiste, y el Dios fiel cumplirá sus palabras que ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo, el Dios, me gusta mucho una versión que se llama la versión de la palabra latinoamericana, cuando dice, en la versión Reina Valera dice, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Dice, da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y la versión de la palabra latinoamericana dice, el Dios que infunde vida a lo muerto, o al muerto, o a lo que está muerto, y que llama a la existencia a aquello que no existe. Y eso es maravilloso. Porque cuando a Abraham se le habló del Hijo y de todo lo que iba a recibir una ciudad celestial, él no tenía nada. Él no podía tener ni un hijo. Que iba a tener una ciudad celestial que iba a venir por medio de ese Isaac que iba a tener. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que su fe no solo pasó la prueba de la muerte, sino que él creyó en el Dios que
llama a existir a aquello que no existe. Así que aun cuando para nosotros no exista la posibilidad de que se cumpla la promesa o que acontezca lo que Él dijo que va a acontecer, si yo estoy creyendo en el mismo Dios que creyó Abraham, yo voy a creer que aunque no exista, Él va a llamar a la existencia a aquello que no exista. Va a hacer que exista lo que no existía para mí. Va a hacer que venga a la realidad lo que estaba lejos de mi realidad. Él va a hacer que se transforme lo que no se podría transformar. Si yo puedo poner la fe en Dios de esa manera, esa es la fe de Abraham. Esa es la fe que quedó en el libro de Hebreos 11. Esa es la fe que quedará en el corazón de Dios. Esa es la gente que Dios va a usar poderosamente. La que sigue adelante y dice, creo que si estoy muerto me vas a dar vida para que tenga ese hijo, y que, Señor, si no existe ninguna posibilidad, va a llamar a la existencia toda posibilidad. ¿Cuántos dicen amén? Y esta versión sigue diciendo, Reina Valera dice, y creyó en esperanza contra esperanza. Pero la versión de la palabra latinoamericana dice, y tuvo esperanza cuando el camino de la esperanza se había cerrado. Y es maravilloso. Eso es tremendo. Eso es lo que te produce creer en un Dios que resucita al muerto, en un Dios que llama a la existencia lo que no existe. Te va a producir en tu corazón el seguir adelante en esperanza, aun cuando el camino de la esperanza se cerró. Así dice esta versión. Lo leo, yo la tengo aquí, y dice, en el versículo 18 dice, 17 dice, el Dios que creyó, el Dios que infunde vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe, esperando incluso, escuche, cuando parecía cerrado el camino a la esperanza. Creyó Abraham que llegaría a convertirse en padre de muchos pueblos, según lo que Dios le había prometido, así será tu descendencia, y sigue diciendo. Mire, él creyó que Dios estaba por encima de la situación de muerte. Él creyó que Dios era capaz de hacer existir lo que no existía, y eso le hizo seguir adelante en esperanza cuando el camino de la esperanza se le había cerrado. Y esa es la fe que estamos predicando. Esa es la fe que predicamos en esta casa. No una fe que te alienta cuando todo va bien y que te aplaude cuando todo va bárbaro, sino una fe que sabe soportar los procesos de la oscuridad, de la soledad, de la muerte, que sabe seguir esperando cuando el camino de la esperanza se cierra, porque esa es la fe de Abraham. Y con esa gente Dios hará la obra que tiene que hacer. Abraham lo probó, años tuvo que pasar para demostrar esta fe, muchos años. Esto no es de un día para el otro. Y hermano, a lo mejor estás pasando por esta situación. El camino de la esperanza se cerró. Pero si la fe en el Dios que resucita a los muertos y que llama a la existencia lo que no existe, está dentro tuyo, si esa fe está dentro tuyo, tú vas a seguir esperando aun cuando el camino de la esperanza se cerró. Y te va a hacer seguir adelante como Jairo. Y aunque todo te diga que dejes de caminar, que dejes de esperar en esa promesa, tú seguirás esperando y esperando y esperando. Y aunque el camino se cierre más, seguirás esperando en el Dios que es fiel y que puede hacerlo todo. Yo en esta noche quiero orar porque sé que hay gente que necesitaba la fortaleza de su fe. Y que su fe se haga fuerte depende de las palabras de Dios. Y Dios en esta noche te está hablando. Porque muchas veces nos parece que la fe es lo que nos tiene que ayudar a que todo nos vaya bien. Y no es directamente eso. La fe es lo que me ayuda cuando me va bien y cuando me va mal. No sé si entiende. Y que en ningún lado dice que nunca nos va a ir mal, sino que nos va a pasar nuestra fe por procesos. Como Abraham tuvo que pasar por procesos su fe, como Job, como David, como todos los hombres de la Biblia tuvieron que pasar por procesos. El apóstol Pablo, cuando él le habla a los corintios, dice que cuando él sale en su primer viaje misionero
y lo apedrean y lo dejan casi muerto, él después le cuenta a los corintios y le dice, perdimos la esperanza de la vida. Él creyó que se moría ese día. Él no dijo, perdí la fe. Él dijo, perdí la esperanza de vivir, para que no estemos confiando en nosotros, dice, sino en Dios. Fíjese qué maravilloso. Pasó por un proceso de muerte terrible, pero Dios se apoyó en Dios y Dios lo sacó de ese proceso. Dios va a sacar del proceso. Esto que está pasando se llama proceso para probar tu fe. Porque solo los que tengan la fe de Abraham se quedarán con la herencia de las promesas de Dios. Solo los que pasen por el proceso y no se queden en la mitad de camino. Por eso me entristece cuando alguien pasa por el proceso y ya se va de la iglesia, se pelea con uno. No se tiene que asustar en el proceso. Dios sigue estando en el control de todo. Dios sigue estando en el control de todo. Pero mi hermano ha muerto, Jesús. No te he dicho que si crees, estaba diciendo, no te he dicho que si tenés la fe, la única fe, la verdadera fe, tu hermano vivirá. Hermano, no se trata de lo difícil de la prueba que estés pasando. Se trata de concentrarnos en la fe que dice la Biblia, la fe de Abraham, que tiene dos cosas. Y haga así con su mano y diga dos cosas. Dos cosas, fuerte, dos cosas. Que sea capaz de creer, número uno, que Dios puede levantar aún de los muertos y que Dios puede traer existencia lo que no existe. Si usted tiene esa fe, está teniendo la misma fe que tuvo Abraham y que le funcionó. Y le va a funcionar a usted. Póngase de pie, vamos a orar. Yo me regocijo en Dios. Las otras mañanas estábamos adorándolo a Dios de una manera pero tan linda. Y Dios me empezó a ministrar estas cosas. Y me gozaba tanto porque era su espíritu haciéndome ver que los procesos de la fe purifican la fe. Cuando tú sales de eso, tu fe es una fe que sirve, como sirvió la de Abraham. Y se la transmitió a todas las generaciones. Porque esa era la fe. Eso es lo más valioso que tuvo Abraham. La Biblia dice que por la fe fue justificado. Lo más valioso que tuvo es creer en el Dios que da vida a los muertos y que llama a la existencia a lo que no existe. Así que no te des por vencido. No importa cuántas veces lo intentaste. ¿Cuántas veces intentó Abraham tener ese hijo? No importa cuántas veces fallaste, falló, se trajo problemas y todo, pero siguió adelante. Siguió adelante. Y cuando ya estaba casi muerto, se le apareció Dios. Y le habló allí. Y le dijo que iba a obtener la promesa, que la iba a alcanzar. Y él en ese momento habrá dicho, pero ¿cómo si ya estoy en lo último de mi vida? Y mira a mi esposa en la condición. Y a los 9 meses, él vio el resultado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que cierres tus ojos, porque hay algunos que están pasando por ese valle, por ese proceso, y hay otros que quizás tengan que pasarlo, pero que cuando lo pasen, como dice el apóstol en las Escrituras, no se asusten por el fuego de prueba que están pasando, como si alguna cosa extraña les estuviera ocurriendo. Que la fe sea probada, que tu fe sea probada al máximo, no es algo extraño, es necesario, porque recién cuando es probada por el fuego, es purificada. Y ahí tienes la fe de Abraham, la fe que le permitirá a Dios hacer de ti un pueblo grande, un hombre, una mujer, que aun cuando el camino de la esperanza se le cerró, no perdió la esperanza. Que aun cuando la muerte lo rodeó, siguió creyendo en el Dios que puede resucitar. Y que aun cuando
lo que no existía le desolaba el corazón, siguió creyendo que Dios podía hacerlo existir. Quizás tus posibilidades sean cero. Para ti no exista posibilidad en lo que has estado orando y buscando a Dios. Puede que sí, que no exista la posibilidad. Pero Dios, el Dios de Abraham, el Dios que estamos predicando, es capaz de hacerla existir, de llamarla a la existencia, de traerla a la existencia. Y que en un tiempo tú te apoderes de las promesas. Hay gente que tenía promesas de años, no te sueltes, no te sueltes. Va a haber momentos que parece que tu promesa quedó en la nada, como cuando Dios le prometió a José que iba a gobernar. Pasó no solo que a no gobernar, sino que pasó a ser un esclavo y luego peor, de la esclavitud a la cárcel. Cada vez le iba peor. Pero era el proceso, porque al final dice que él no se volvió atrás y terminó gobernando. Vamos a orar así, pero que Dios marque tu corazón en esta noche. Y si habías pensado en que ya no ibas a seguir, hoy tome fuerza y diga que no me voy a volver atrás. Yo he creído en el Dios de Abraham. Yo creo en el Dios que da vida a los muertos. Yo creo en el Dios que resucita a los muertos. Yo creo en el Dios que llama a la existencia a lo que no existe. Yo creo, decláralo, yo creo en este Dios. Yo voy a seguir hasta obtener la promesa. Yo voy a seguir hasta obtener la promesa. No sé qué muro tendrás que saltar, no sé qué muro se tendrá que caer, no sé qué camino se tendrá que abrir, no sé qué será lo que tendrá que llamar a la existencia Dios para tu vida. Pero cree en ese Dios, por favor. Aférrate en ese Dios. Sigue caminando con el Señor Jesucristo como caminó Jairo. Camina hasta que veas que tu hija es resucitada, hasta que tu promesa cobra vida, hasta que lo que se había perdido como esperanza lo obtienes, lo logras y dice: no importa los años que pasé el proceso, solo me hizo mejor, solo hizo que mi fe sea la verdadera fe. Padre, en esta noche que el soplo de vida venga sobre este pueblo. Que esta casa sea una casa que sabe caminar en los procesos, que no se vuelve atrás, que no desciende, que no se cambia el curso de su camino. Sigue hasta obtener lo que tu boca ha prometido, Dios. Padre, en esta hora, para aquellos que habían recibido promesa, para aquellos que están recibiendo promesa, Señor, que su fe se fortalezca. Tú que le ministras en esta noche y le dices: lo que estás pasando, hijo, hija, es un proceso para hacer tu fe más pura que el oro, para hacer de tu fe algo puro y genuino y verdadero, como hice con la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así estoy haciendo con tu fe. Solo es un proceso, no te asustes. Yo estoy en este proceso. Yo soy el Dios capaz de resucitar lo que se ha muerto y de llamar a existir lo que no está en existencia. Yo soy el Dios que sostiene tu vida en esperanza, aun cuando ante tus ojos naturales el camino de la esperanza se haya cerrado. Yo soy ese Dios. Padre, en esta noche, que ese soplo de vida sea sobre tu pueblo y que haya gente que se levante en actitud guerrera para decir: no se cumplirá el deseo del diablo, no se cumplirá el deseo de mi enemigo. Aunque muchas veces me creyó muerto, como dijo David, que lo creyeron muerto, el Dios del cielo guardó que su pie tropiece y no resbale. Padre, en el nombre de Jesús declaro: no resbalará el pie de los que creen en el Dios de resurrección. No resbalará el pie de los que creen en el Dios que hace existir lo inexistente. Padre, bendigo esta casa para la gloria de tu nombre. Amén.